Hablar de hombre y mujer es plantearnos una cuestión que en principio parece sencilla, pero es muy compleja. Es si el sexo es constitutivo o no es constitutivo de la persona. Es plantearse la cuestión de la alteridad sexual, que es la cuestión antropológica del siglo XXI. Es la cuestión de la identidad sexual, es la cuestión de si la feminidad y la masculinidad de cada uno de los seres humanos, de cada uno de nosotros, la hemos aprendido o hemos nacido con ella. Y es una cuestión antropológica del siglo XXI porque estamos viviendo una etapa actualmente en que se está cuestionando si realmente existe un hombre y una mujer naturales o si la feminidad y la masculinidad son aprendidas, se deben a la cultura, a la educación, a la crianza. Estamos en una época en que una de las mayores crisis es la crisis de identidad del ser humano, la crisis de identidad de la persona humana. Y decía, bueno, es que el cerebro tiene sexo, el cerebro es un órgano sexual. Más cerca de nosotros, mucho más cerca de nosotros, está Hugo Liaño, que es un neurólogo magnífico, padre de 6 hijas, una persona estupenda, es jefe de neurología en la clínica Portahierro. Escribió en el 84 un libro que se llama Cerebro de hombre y cerebro de mujer. Y él me decía, no es desde el nacimiento cuando el hombre y la mujer son diferentes desde la 8ª semana de gestación, cuando sobre ese pequeño cerebro las hormonas gonadales, sobre todo los estrógenos y la testosterona, influyen y generan un cerebro de hombre, un cerebro de mujer. Y esto va a tener, o va a existir una conexión incontrovertible entre el cerebro, hormonas y comportamiento del resto de nuestra vida. Es decir, vamos a ser hombres o mujeres desde esa 8ª semana de gestación hasta que salgamos el último suspiro de aire. Y tenemos unas inclinaciones diferentes, unas preferencias, unas prioridades, una forma de pensar, un color del cristal a través del que vemos la vida diferente. Y esto es lo que están negando radicalmente los ideólogos de género. Es decir, niegan cualquier influencia de la biología, sin embargo los científicos están diciendo, aquí están estas influencias, aquí está esta diferencia biológica. Estas diferencias son naturales, son biológicas, no se deben a la educación y a la cultura. Hay experimentaciones con neonatos, hay experimentaciones con bebés de poquitos meses, para demostrar que hay unas tendencias naturales que no son aprendidas, que son naturales. Es verdad que estoy hablando de datos porcentuales, estoy hablando de generalidades, siempre hay excepciones a la norma. Por ejemplo, en la Universidad de Nueva York, el doctor Hoffman hizo una prueba sobre cientos de bebés para ver cuál era su reacción, para medir cuál era su grado de empatía. Y se trataba de ver su reacción ante el llanto ajeno. Entonces, cuando oían el llanto de otros bebés, la inmensa mayoría de las niñas se despertaba, se movía, se inquietaba, como queriendo solidarizarse, preocupándose por esas otras criaturas que lloraban. Estamos hablando de bebés de 24 o 48 horas de vida. La inmensa mayoría de los bebés varones seguían durmiendo, tranquilitos, sin despertarse, sin que nada alterara su pacífico sueño. ¿Cómo? Si no se enteraran. Además, fue muy bonita esta investigación porque con otros ruidos distintos al llanto no se despertaban las niñas. Es decir, las niñas eran capaces de diferenciar el llanto de cualquier otro ruido. Y lo que les alteraba era el dolor humano, curiosamente. Es decir, esto viene a demostrar después en un seguimiento el mayor grado de empatía de la mujer frente al hombre, la mayor preocupación por otros, lo que llamaba Jutta Burggraf la ética del cuidado, o lo que llamaba Juan Pablo II el genio femenino, esa delicada atención a los demás, esa tendencia a atender a los demás que nos dan las hormonas femeninas, sencillamente las hormonas que tienen que ver con la maternidad. Por eso no salimos corriendo cuando vemos a nuestra criatura. A mí nunca me han gustado los niños, siempre lo he dicho, pero en fin, la naturaleza es sabia y en fin, las hormonas hacen maravillas y yo los adoro ahora, me gustan. Otro invento, otra investigación muy bonita llevada a cabo en este mismo hospital fue la que se hizo con bebés también de pocas semanas de vida, a los que se enseñaba un carrusel en movimiento, un muñequito de estos que da vueltas con música, o al otro lado de la cama se ponía su madre e intentaba mantener un contacto visual. Nuevamente, la inmensa mayoría de los niños preferían el carrusel y la inmensa mayoría de las niñas prefería el contacto visual con la madre y buscaba el rostro de la madre. Esto determina la tendencia que tienen luego los chicos más hacia los objetos, el movimiento, la acción, les siguen usando toda la vida. Mientras que las niñas siguen teniendo una tendencia el resto de su vida hacia la comunicación humana, la relación social. De manera que no todo es cultura, como dicen los ideólogos de género, pero también nosotros no podemos decir que todo sea naturaleza. No podemos caer en un predeterminismo biológico que negaría el libre albedrío de la persona, porque además nosotros
conociendo esa naturaleza, podemos y debemos transformarla. Es verdad que debemos, por medio de la educación, optimizar las potencialidades propias de cada sexo, pero también por medio de la educación debemos encauzar algunas potencialidades que no sean tan positivas o disminuir otras que puedan ser negativas. Por ejemplo, a esa niña que se ha sentado ahí a llorar, hay que enseñarla a tener una autoestima más elevada, a manejarse por sí misma, a buscar caminos alternativos, a ampliar sus horizontes, a ser valiente. Y a ese niño que ha pegado el empujón hay que enseñársele a solucionar los conflictos de forma pacífica. Es decir, pasa incluso en familias. ¿Cuántas familias tienen 2, 3 niñas o una niña y llega el varón y dice, es que es malo? No es malo, es un varón, es movido, es inquieto, necesita este desarrollo muscular, necesita apertura, necesita movimiento físico. Algo que el profesor antes, digamos, tenía mucho sentido común. Cuando veía que el niño en la silla se convertía en silla de torturas, le mandaba a hacer un recado, o le mandaba a dar 4 vueltas al patio, y no a darle una píldora, como se da actualmente, sobre todo, o a decir que es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Con las niñas sucede lo mismo. El documento PISA demuestra que las niñas siguen por debajo en matemáticas, están varios puntos por debajo de los chicos en matemáticas, siguen sin acceder a carreras técnicas, muchas políticas de igualdad, pero la mujer sigue sin acceder a ingenierías técnicas, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que, al parecer, la testosterona es la responsable de la capacidad visoespacial. La testosterona, que el hombre tiene hasta 20 veces más que la mujer, es la responsable de que tenga mayor facilidad en el razonamiento matemático, en la capacidad geométrica, en la lógica abstracta. Esto no significa que la mujer no pueda llegar tan lejos como cualquier varón, pero es verdad que habrá que ayudarla un poco más. En Alemania se han dado cuenta de esto. Y en Berlín, por ejemplo, que la ministra de Educación es socialdemócrata, han separado a las niñas en los colegios públicos para darles un refuerzo en matemáticas, con un éxito tremendo. Llevado a la vida diaria, ¿qué trascendencia tiene esto? Las mujeres tienen un neumático de repuesto, o vendría a ser como un mecanismo compensador de deficiencias, porque utilizan cualquiera de los dos hemisferios con mucha fluidez, con mucha facilidad. De hecho, por ejemplo, cuando una mujer tiene un derrame cerebral, recupera o sufre menos afasia, recupera la capacidad de hablar con mucha más facilidad que un hombre, por ese motivo, sencillamente. De hecho, esto vendría a explicar también por qué en porcentajes muchísimo más elevados hay mucha más dislexia, autismo, Asperger, tartamudismo, déficit de atención, hiperactividad en muchachos, en chicos, en varones, que en chicas. Por ese, digamos, mecanismo de repuesto que tiene. Pero a nivel de pareja, en el ámbito diario de la vida conyugal, la trascendencia la tiene que nos hace comprender situaciones como la siguiente. La mujer es capaz de simultanear, gracias a eso, tareas y pensamientos. Es decir, las mujeres podemos hacer muchísimas cosas a la vez. Muchísimas, no, muchas cosas a la vez. Podemos estar haciendo la cena mientras corregimos los deberes de uno, hablamos por teléfono con nuestra madre, sin ningún problema. A veces sin problemas, otras veces bueno, pues acabamos echando gasolina sin plomo al diésel, pero podemos hacerlo. Es verdad, sin embargo, que al hombre le cuesta mucho eso. El hombre, al tener los dos hemisferios bien divididos, cuando hace una cosa, hace una cosa. De hecho, hay estadísticas de la Dirección General de Tráfico que demuestra que el número de accidentes hablando por teléfono móvil mientras se conduce es muy superior en varones que en mujeres. Entonces, eso da una idea de cómo somos las mujeres. Mientras que los hombres les cuesta también esa simultaneidad de pensamientos. Cuando están haciendo algo, cuando están pensando, digamos que tienen un único canal abierto. Eso les transforma, eso es una ventaja realmente, porque les transforma en excelentes especialistas en lo que están haciendo. Tienen una capacidad de abstracción cognitiva. Mi marido, no sé si se está quedando dormido o no, cocina paellas excelentemente, pero cuando cocina paellas, y le quedan de maravilla, pero no hacen nada más. Y a su alrededor puede estar cayendo bombas, los niños pueden estar bebiéndose la alegría, quiere estar cocinando su paella, y es maravilloso, porque se relaja muchísimo, porque consigue abstraerse cognitivamente, cosas que a las mujeres nos cuesta mucho. Otra, no es un problema de leyes o de organización, dice literalmente, es un problema de respeto, de mentalidad y de cultura. De respeto, de mentalidad y de cultura. Es decir, respeto, mentalidad y cultura por la parte de ambos sexos. El hombre tiene que respetar a la mujer y permitir que esté fuera, y la mujer tiene que respetar al hombre para que esté dentro de la casa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que para que la mujer pueda estar fuera, el hombre tiene que estar dentro. Tiene que colaborar en la crianza, la educación de los hijos y en las labores del hogar. Pero es verdad que la mujer tiene que permitirle estar dentro. Porque ahora mismo, con esa sobrerepresentación de lo femenino, muchas veces al hombre no se le permite estar dentro. Es decir, se le permite estar dentro en la medida en que haga todo como una mujer. Es decir, como lo hago yo.